Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Soy José Luis García García, el Doc Pepe, y el día de hoy vamos a hablar acerca de atención farmacológica del paciente con migraña. Para empezar, la migraña es un trastorno neurológico primario que es caracterizado por cefaleas recurrentes que van de moderadas a graves y que generalmente son pulsátiles que pueden acompañarse de síntomas autonómicos y neurológicos como aura. Podemos clasificar dos grandes grupos como una migraña aguda o episódica y de otro lado como migraña crónica. La definición de la migraña aguda son crisis de cefalea que cumplen con criterios diagnósticos de migraña, que más adelante vamos a ver cuáles son estos criterios, y que ocurre de forma ocasional con menos frecuencia que la migraña crónica, evidentemente. La frecuencia de la migraña aguda es de menos de 15 días de cefalea al mes y las duraciones de la crisis usualmente van de 4 a 72 horas, ya sea con tratamiento o sin él. En cambio, la migraña crónica se define como una cefalea presente que dura más de 15 días al mes, más de 15 episodios al mes, durante al menos 3 meses, de los cuales más de 8 días al mes cumplen con criterios de migraña, ya sea con aura o sin aura. Y pues es importante clasificar las migrañas crónicas porque son un estado de sensibilización central en el cual pues, hay mayor discapacidad y por respuesta al tratamiento abortivo. Los pacientes que refieren dolor de migraña en realidad pues sí tienen una incapacidad importante en sus actividades de la vida diaria. Hablando de la fisiopatología o cómo es que se genera la migraña, tenemos que esto es derivado de una disfunción de la excitabilidad de la corteza del cerebro y el sistema trigeminovascular. Aquí vamos a tener que hay activaciones de las neuronas del trigémino. A ver, déjenme sacar el simulador. Hay activaciones de las neuronas del trigémino. Esto nos va a llevar a la liberación de sustancias como la sustancia P, el gen relacionado a la producción de calcitonina o el gen del péptido de la calcitonina. La producción de estos péptidos nos van a llevar a una vasodilatación y esa vasodilatación nos va a generar una neuroinflamación, inflamación neurológica. Y usualmente la aura se relaciona con depresión de la corteza que se propaga y son conocidas como olas de despolarización cortical lenta. Entonces tenemos todo ese sistema de activación del trigémino, alteración de la corteza, alteración del trigémino y vasodilatación con la consecuente neuroinflamación. Entonces, esta disfunción de la excitabilidad de la corteza y del sistema trigeminovascular pues como ya lo vimos, nos da la activación de las neuronas del trigémino. Y aquí podemos ver algunas partes en las cuales tenemos a los péptidos relacionados con el gen de la calcitonina, los cuales nos van a dirigir a todo ese proceso proinflamatorio, vasodilatación y que finalmente pues nos va a conducir a la migraña. Ahora bien, ya les hablábamos de la migraña crónica y de la migraña aguda, pero pues también tenemos la clasificación de una migraña con aura y las migrañas sin aura. De hecho, los criterios son muy claros de acuerdo a la clasificación internacional de las cefaleas en su tercera edición. Esta nos habla de que la migraña sin aura tiene que cumplir con el criterio A, que es que la persona tenga al menos 5 ataques que cumplan con los criterios D y de los criterios que van de la B a la D. Entonces, la duración de las cefaleas tiene que ser al menos de 4 a 72 horas, ya sea con o sin tratamiento. La cefalea tiene que tener al menos dos de las siguientes características. Tiene que ser unilateral, puede ser pulsátil, de intensidad moderada o grave, y empeora con actividad física habitual, es decir, empeora al caminar, a subir escaleras. Y durante la cefalea, al menos se presenta alguno de los siguientes criterios, como son náusea o vómito,
o incluso fotofobia y fonofobia. Entonces, si el paciente cumple con al menos 5 ataques al mes que cumplen con esos criterios, lo clasificamos como un paciente con migraña sin aura. Ahora bien, los pacientes que tienen migraña con aura igual tienen que tener al menos durante el mes 2 ataques que cumplan con los criterios que van de B a D, los cuales son los siguientes: uno o más síntomas de aura totalmente reversibles. ¿Cuáles son esos síntomas de aura? Síntomas visuales, sensitivos, alteraciones del lenguaje, a nivel motor o incluso alteraciones visuales del tronco retinal. Y esto es derivado pues de la alteración que se tiene a nivel cortical, derivado pues de la fisiopatología de la migraña. En las migrañas con aura, al menos se tiene que tener desde las siguientes 6 características, que son que los síntomas de aura se desarrollen gradualmente en más de 5 minutos, es decir, no son un comienzo súbito. Más de 2 síntomas ocurren en sucesión y cada síntoma individual dura de 5 a 60 minutos. Y al menos un síntoma del aura es unilateral. Y pues ya hablábamos de las auras que pueden presentar, como alteraciones visuales, en las cuales el paciente puede percibir lucecitas, chispitas, este, o que son los famosos fosfenos. También pueden tener alteraciones táctiles, como por ejemplo presencia de parestesias. Asimismo, el aura acompaña o sigue dentro de la siguiente hora pues, a la cefalea. Entonces, las grandes diferencias entre una migraña sin aura y una migraña con aura, que son los síntomas neurológicos asociados. Entonces, como de forma de entenderlo, son recurrencias de cefalea que tienen una duración larga de 4 a 72 horas y que usualmente son unilaterales y pulsátiles y que pues empeoran con la actividad física y ya cuando se presenta el aura, pues son esas múltiples gamas de alteraciones a nivel neurológico que están asociadas con la cefalea. Para la migraña o para que se desencadene un cuadro de migraña, la realidad es que hay múltiples factores desencadenantes. Actualmente con el estilo de vida que se lleva en el siglo XXI, pues es muy fácil que una persona que está predispuesta a tener migraña, pues curse con un cuadro clínico. ¿Cuáles son esos factores desencadenantes? Podemos encontrar el estrés fisiológico, alteraciones del sueño, que la persona tenga un ayuno prolongado, que no tome agua y eso lo conlleva deshidratación, consumo de alcohol, sobre todo de vinos tintos, está asociada a la migraña también el consumo de café, chocolate, incluso el consumo de quesos maduros. También cambios hormonales como la menstruación y estímulos sensoriales como luces o ruidos pueden desencadenar un cuadro de migraña para que lo tomemos en cuenta. Asimismo, hay que diferenciar y hay que saber decir qué no es migraña, qué es una cefalea o cuando estamos ante unas red flags de acuerdo a los criterios de SNOP 10 o es una mnemotecnia que nos habla acerca de cuándo sospechar de que ese cuadro clínico que está presentando el paciente definitivamente puede tener una causa subyacente que puede ser grave, desde hipertensión endocraniana, alguna enfermedad vascular cerebral, puede ser una hemorragia cerebral, una isquemia, la presencia de algún tumor que nos pueda propiciar pues una cefalea con banderas rojas. Entonces, ahondemos un poquito más en SNOP 10, que básicamente nos habla de la S de síntomas y signos sistémicos, es decir, que el paciente presente fiebre, lo cual pues está ahí en relación con una neuroinfección, pérdida de peso, probablemente asociado a un tumor primario que esté haciendo metástasis y nos esté generando, pues, esa clínica a nivel neurológico por una metástasis al sistema nervioso central. El paciente se presente con diaforesis, incluso que tenga antecedentes de inmunosupresión como HIV o cáncer, lo cual, pues, nos puede estar hablando de una metástasis a
a cerebro y pues lo que esté generando la migraña. Entonces, pues la cefalea de banderas rojas, perdón, que no sea un cuadro clínico usual de migraña o una cefalea tensional. También hay que buscar signos neurológicos, déficits neurológicos, ya sean focales persistentes, que no sean auras transitorias, es decir, que no estén asociadas a la cefalea, como los dijimos anteriormente. Las migrañas con aura usualmente tienen una aparición eh, progresiva de la sintomatología y pues va asociado al menos durante la siguiente hora al dolor de cabeza. Si no hay una asociación de esas focalizaciones neurológicas con la cefalea, pues hay que sospechar en otras cosas. Alteraciones del estado de conciencia, crisis convulsivas nuevas, también es una bandera roja de una cefalea que está acompañada de esto. Usualmente una cefalea de banderas rojas tiene un inicio súbito. Aquí ya vamos en la O de SNOOP, que nos habla de un inicio súbito. Es la conocida cefalea en trueno. Usualmente lo vamos a encontrar en pacientes con hemorragia subaracnoidea, trombosis venosa cerebral, que es como la asociación mayor con una hemorragia subaracnoidea. También sospecharlo en pacientes ancianos o personas de edad avanzada, pero incluso pues después de los 50 años no es usual encontrar un cuadro clínico de cefalea de nuevo inicio, entonces hay que sospechar en otras causas secundarias. También hay que considerar artritis de células gigantes, la presencia de tumores, la artritis de células gigantes, pues pensar que también pues, hay un vaso temporal prominente asociado a la presencia de esa cefalea. También hay que evaluar si ese dolor de cabeza es progresivo, está asociado con cambios posicionales. Esto pues me habla de que probablemente pues también hay alteraciones de hipertensión endocraniana. Otras red flags que se incluyen dentro de la clasificación de SNOP 10 habla de cefalea nueva, ya sea en el embarazo o en el puerperio, cefalea con papiledema, y que me habla de hipertensión endocraniana, también una cefalea con vómito matutino en escopetazos, que usualmente lo vamos a encontrar en pacientes con tumores intracraneales. Cefaleas que son distintas a las que usualmente refería el paciente, por ejemplo, la pueden referir como la peor cefalea de su vida, o que son diferentes a lo habitual, que no van tan asociadas a la migraña. Los pacientes con migraña usualmente terminan por conocer su cuadro clínico, se terminan conociendo a sí mismos y pues ameritan tener tratamientos en algunas ocasiones incluso profilácticos para tratar de evitar en la mayoría de la medida posible pues que tenga recurrencias de los cuadros de migraña. Pero pues aquí hablamos un poquillo de las banderas rojas y cuando pensar que no es una migraña y que es una cefalea que pues, nos tiene que hacer sospechar en alguna otra situación para que lo tomemos en cuenta. No todas las cefaleas son migrañas o cefaleas tensionales. Hay varios tipos de cefaleas. En esta ocasión pues, estamos centrando en migraña. Ya subieron un video en el que hablamos también de cefalea en racimos, y asociadas pues, también a otras alteraciones trigeminales. Ahora bien, hablemos directamente del tratamiento de las migrañas. El tratamiento lo clasificamos en un tratamiento abortivo cuando tenemos la crisis aguda y un tratamiento preventivo, es decir, profilaxis. ¿A quién le voy a dar profilaxis? A aquellos pacientes que tengan más de 4 ataques al mes o que nos refieran que tienen crisis muy incapacitantes. Recuerden que la migraña es un cuadro que incapacita al paciente y repercute en su actividad laboral. Pues eso al final del día termina repercutiendo en números y en economía. ¿Qué manejo vamos a dar en las crisis agudas? Pues en primera línea tenemos los AINES como ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco. También se pueden brindar triptanes como el famoso sumatriptán o solmitriptán si no hay respuesta a el tratamiento con AINES.
Si el paciente presenta náuseas, vómitos, podemos brindarle antieméticos como metoclopramida, domperidona, como coadyuvantes en el tratamiento. Y por favor, traten de evitar en medida de lo posible en un cuadro de migraña el uso de opioides. Ahora bien, los pacientes que tienen más de 4 ataques al mes, pues hay que darles profilaxis preventiva. Podemos brindarles betabloqueadores como propranolol, metoprolol, antiepilépticos también podrían ser una opción, como el topiramato, el valproato, antidepresivos como amitriptilina y venlafaxina. Pero mucho ojo, hay que tener cuidado, precaución con venlafaxina, que nos puede desencadenar crisis hipertensivas. Asimismo, hay medicamentos muchísimo más nuevos que son de la familia de los anticuerpos monoclonales, como son el erenumab, el flemazenumab y algunos otros medicamentos que están saliendo que son inhibidores de los péptidos relacionados con el gen de la calcitonina, que son los famosos geptanes, como el atogepan. Pero vamos a hablar ahora sí de uno por uno, las dosis que vamos a dar, cuándo darlas, cómo darlas. Empezando en primer lugar con tratamientos abortivos de primera línea. Siempre primera línea vamos a usar paracetamol o AINES. Paracetamol podemos utilizar 1 gramo por vía oral cada 6 horas hasta que pues la crisis aborte o resuelva. También otra opción podría ser ibuprofeno en dosis de 400 a 800 miligramos por vía oral cada 6 horas, igualito, hasta que resuelva el cuadro migrañoso. Otras opciones son naproxeno 500 miligramos vía oral cada 6 horas, o bien ketorolaco, tabletas de 10 miligramos por vía oral cada 6 horas, o si vamos a administrarlo por vía intramuscular o intravenosa, también hay presentaciones de ketorolaco que van de 30 a 60 miligramos intravenoso o intramuscular cada 6 horas. Ahora, hablando de tratamientos abortivos, otros, otra línea de tratamiento, otra segunda línea son cuando no resultan efectivos los AINES o el paracetamol, son los triptanos o triptanes. Dentro de esta gama de tratamientos tenemos bastantes opciones terapéuticas que son nuevas y han demostrado bastante eficacia, como por ejemplo el sumatriptán. El sumatriptán viene en distintas presentaciones como tabletas de 50 y 100 miligramos. Se puede dar inicialmente 50 miligramos y si no hay resolución del cuadro migrañoso, se puede repetir una dosis en 2 horas. Si dimos inicialmente 50 miligramos, en la segunda administración vamos a dar 200 miligramos por más bien 100 miligramos, es decir, el doble de la dosis en las 2 horas siguientes. Máximo podemos usar 200 miligramos en 24 horas. Es decir, si yo inicio con 100 miligramos y no funciona, pues la siguiente dosis tendría que ser también de 100 miligramos y teóricamente los pacientes tendrían que tener resolución del cuadro. Asimismo, hay otras opciones de sumatriptán, no solo en tabletas, también lo podemos encontrar aquí en presentación subcutánea y se administran 6 miligramos subcutáneos de sumatriptán y se puede repetir la dosis en la siguiente hora. Máximo aplicar 12 miligramos subcutáneos en 24 horas. Otros medicamentos de la familia de los triptanos es el solmitriptán. Este viene en presentaciones de tabletas de 2,5 miligramos y se puede administrar de 2,5 a 5 miligramos vía oral y se repite la dosis si es que no hubo resolución del cuadro migrañoso. Hay que repetirlo en las siguientes 2 horas. Y la dosis máxima del Somig o solmitriptán es de 10 miligramos en 24 horas. Y finalmente, tenemos otro medicamento que es el rizatriptán. Este viene en presentación de tabletas de 5 a 10 miligramos. Podemos administrar de esta dosis de 5 a 10 miligramos y repetir en 2 horas, máximo 30 miligramos en 24 horas. Pero es bien importante que sepan que usualmente las migrañas resuelven tras la primera administración de los triptanes. Ya
y en algunos casos, si el cuadro es muy serio, muy severo, pues hasta con la segunda, incluso tercera dosis de un triptano, que son medicamentos que han demostrado una superioridad y eficacia. Y son relativamente costeables, no tan costosos y resultan ser una buena opción. Si el paciente no resuelve con triptanes, entonces hay que pensar o sospechar que nuestro cuadro clínico igual y no corresponde con una migraña que esté dentro del cuadro de la definición de las cefaleas migrañosas. Entonces sospechar en otro tipo de cefalea. También tenemos otros medicamentos que se pueden brindar a los pacientes para abortar las crisis migrañosas, como son los geptantes antagonistas del péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Estos se administran en pacientes que no toleran triptanos. Bien importante, ¿quién no va a tolerar triptanos? Son los pacientes que tienen riesgo cardiovascular elevado, antecedente de infarto al miocardio, antecedente de enfermedad cerebral vascular. ¿Por qué? Porque nos dan una vasoconstricción importante y nos puede dar un vasoespasmo y eso generar al final del día, pues, el desencadenamiento de una complicación cardiovascular o cerebrovascular. En el caso de esos pacientes, en lugar de usar triptanos después de la utilización de un AINE o de paracetamol, podemos utilizar estos geptantes antagonistas de la calcitonina. Una opción muy distribuida es el Ubrogepant. Vienen presentaciones de 50 a 100 miligramos en tabletas y máximo podemos administrar 200 miligramos por día y no hay que brindar más de 8 tratamientos de Urogepant por al mes. Eso es importante y hay que recalcarlo. Asimismo, recordando también el tratamiento coadyuvante, si nuestro paciente presenta náuseas, vómito, podemos administrar medicamentos antieméticos como metoclopramida, 10 miligramos vía oral o por vía intravenosa cada 8 horas, o domperidona, 10 miligramos vía oral cada 8 horas. Incluso podemos usar otra opción un poquillo más intensa, como es el ondansetron de 4 a 8 miligramos, una tableta vía oral o vía intravenosa cada 8 horas, como manejo coadyuvante de la migraña. Ahora bien, acotaciones muy importantes. En todos los tratamientos abortivos de la migraña, ya sean AINES, triptanes, triptantes o triptanes, existe un límite en la frecuencia del uso, no solo con el Ubrogepant, como hablábamos hace rato. La razón principal es evitar la cefalea por abuso de medicación. Eso nos da, eso lo vamos a abreviar como MOH por sus siglas en inglés, de Medication Overuse Headache, que puede cronificar y empeorar el cuadro clínico. Entonces, recuerden los límites según los grupos de fármacos abortivos. Por ejemplo, en los AINES vamos a tener un riesgo de esta cefalea por abuso de medicación cuando los utilizamos más de 15 días al mes. Entonces hay que tener cuidado. También con los triptanes, ya sea sumatriptán, risatriptán, salmetriptán, cualquier triptán, el riesgo de la cefalea por abuso de medicación se presenta cuando se usan más de 10 días al mes. También existe muy alto riesgo de cefalea por abuso de medicación si el paciente usa opioides o combinaciones analgésicas con Voltaren o algún otro opioide, porque en estos pacientes, incluso si los usan en menos de 10 días al mes, puede inducir una cefalea por abuso de medicación. Y lo que ya comentábamos con el uso de gepantes como el ubrogepant o el rimegepant, o los ditanes como el asmilitán, que no lo comentamos en esta presentación, pero pues hay datos preliminares que sugieren que hay un menor riesgo de cefalea por abuso de medicación, pero por seguridad las guías recomiendan no exceder de 8 a 10 días al mes hasta que se tenga más evidencia del uso de estos medicamentos.
Si el paciente requiere medicación abortiva más de 8 a 10 veces al mes, es señal de que necesita tratamiento preventivo. Por ejemplo, con topiramato, propranolol, anticuerpos antipéptidos relacionados con el gel de la calcitonina o incluso la administración de Botox, que es lo que vamos a hablar aquí. Entonces, ya sabemos, y para que recordemos un poco mejor, si nuestro paciente tiene más de 6 ataques al mes o crisis muy incapacitantes, pues le voy a dar un tratamiento preventivo profiláctico para que lo usen en su práctica clínica o lo tengan muy en cuenta cuando el paciente está llegando mucho a la consulta o le resulta incapacitante esas migrañas. ¿Qué opciones tenemos como tratamientos profilácticos? Empezamos un poco por lo nuevo para que no se pierda tanto la atención porque me han comentado que a veces pongo los medicamentos más novedosos al final y a veces hay gente que se pierde eso por pues, quitar el video. Entonces, ahora voy a empezar por las cositas más nuevas, como son los gepantes, que son antagonistas del peptido relacionado con el gen de la calcitonina, como por ejemplo el atogepant, que viene en presentaciones de 10, 30 hasta 60 miligramos. Se puede administrar de 30 a 60 miligramos por vía oral cada 24 horas y su estudio está respaldado por, más bien su administración ha sido respaldada por diversos estudios como el ADVAS y el PROGRESS, que pues la gran ventaja del atogepant es que puede ser de administración por vía oral. Mucho ojo aquí, pues es medicamento profiláctico, entonces se tiene que administrar diario a la misma hora y las dosis que se han sugerido. Y Culipta, pues es el medicamento que ha salido a la venta al menos desde el año pasado. También hay otras opciones, no son vía oral, son vía subcutánea, tienen esa desventaja si no le encanta tanto al paciente, pero se puede administrarlo. La ventaja de estos medicamentos subcutáneos, que son anticuerpos monoclonales antipéptidos relacionados con el gen de la calcitonina, es que su administración es más espaciada. Por ejemplo, Erenumab, que lo podemos ver aquí, que es de Novartis, eh, se administra de 70 a 140 miligramos subcutáneos al mes. Y del otro lado, pues también tenemos a Galcazumab, viene en presentación de 120 miligramos o 240 y se puede administrar a dosis de 240 miligramos subcutáneos como dosis de carga y después ya continuar con dosis mensuales de 120 miligramos subcutáneos. Tenemos estas dos grandes opciones como tratamiento profiláctico. Entonces ya hablamos de las dos cosas más novedosas, que son los gepantes y los anti-CGRP o antagonistas del gen relacionado con la calcitonina. Ahora vamos con tratamientos un poquillo más clásicos que son los beta bloqueadores, por ejemplo, que son como de un uso más general. Pensamos que tienen ya un mayor rango de seguridad, son ampliamente conocidos, como por ejemplo el propranolol. Podemos administrar de 40 a 80 miligramos vía oral cada 12 horas, diario, en la misma hora. O sea, ya recuerden, son tratamientos profilácticos, por lo tanto, pues estos medicamentos vía oral sí se tienen que estar administrando de manera diaria a la misma hora. También podemos administrar metoprolol de 50 a 100 miligramos vía oral cada 12 horas. Otras opciones que podemos encontrar son medicamentos antiepilépticos, como por ejemplo el topiramato. El topiramato se inicia a una dosis de 25 miligramos vía oral cada 12 horas y vamos subiendo la dosis a la dosis máxima tolerada al paciente. La dosis máxima recomendada es de 200 miligramos vía oral al día repartido en dos dosis.
Asimismo, podemos optar por el uso de ácido valproico de 250 a 500 miligramos vía oral cada 12 horas hasta alcanzar una dosis máxima de 1 gramo vía oral al día con la intención de mantener esta profilaxis. Otras opciones bastante loables son la duloxetina, 30 miligramos vía oral cada 24 horas con una dosis máxima de 120 miligramos cada 24 horas, se administra por las mañanas. Y finalmente venlafaxina, 37,5 miligramos vía oral cada 24 horas, pero mucho ojo, bueno, trataría de evitar la venlafaxina por las crisis hipertensivas que nos puede generar. Finalmente, la administración de Botox, premio doble, una profilaxis para la migraña y además una parte de medicina estética que se puede utilizar en estos casos. Hay un protocolo bien conocido que es el protocolo PREM, en el cual se indica la administración total de 155 a 195 unidades de Botox. La aplicación es como podemos ver aquí en la imagen, en 31 a 39 sitios de inyección y se distribuye en los músculos frontales, músculos temporales, occipitales, en los trapecios, músculos cervicales paravertebrales y la administración usualmente va a ser cada 3 meses. Y recuerden, aquí la indicación es un poquillo más precisa, es cuando tenemos migrañas crónicas, más de 15 días, con cefalea y al mes, que duran más de 3 meses, es decir, el tratamiento de la migraña crónica. Es importante saber que al menos 8 días deben cumplir con criterios de migraña y no está indicado el uso de Botox en pacientes con migraña episódica. Y hasta aquí con el video de hoy. Espero les haya agradado y que nos haya servido como un breve recordatorio de cómo es que se desencadena una crisis migrañosa, cómo clasificarla en aguda o en crónica, porque eso me va a ayudar a saber si el paciente amerita un tratamiento profiláctico y también a dividirla entre migraña con aura y migraña sin aura. Y pues saber que pues existen nuevas vías fisiopatológicas como la del gen relacionado con el péptido relacionado con el gen de la procalcitonina y que tenemos anticuerpos monoclonales como nuevos medicamentos que nos ayudan a la profilaxis de la migraña. Hasta aquí con el video del día de hoy y pues les mando un abrazo y un saludo enorme. Compartan el video, no se olviden de comentar y pues hasta aquí. Chao, chao.